documento que hemos preparado en el vídeo anterior es uno de los estados financieros más importantes. Es el estado financiero en el cual registramos todas las transacciones que tienen lugar en el día a día de la empresa. A este estado financiero le vamos a llamar el balance de situación o simplemente balance. Fijaros que, tal y como hemos insistido en el vídeo anterior, se trata de la misma tarta repartida en dos partes iguales y que por tanto responde a la misma pregunta, porque se trata de los mismos recursos. A la izquierda nos explica qué recursos tenemos y a la derecha cómo hemos financiado esos mismos recursos. De hecho, ahora podemos poner nombres propios a todos estos elementos. En primer lugar, a la izquierda, lo que hasta ahora hemos llamado recursos, vamos a llamarles activos, los activos que tiene la empresa. En la parte derecha, los orígenes de ese capital, la financiación de esos recursos, la vamos a separar en dos partes. Por una parte, aquella que proviene de los propios accionistas de la empresa y que llamamos patrimonio neto, y por otra aquellos que vienen de terceras personas, de externos a la empresa, y que llamaremos pasivo. Y recordar, como ya hemos insistido antes, que por construcción ambos lados siempre tienen que ser iguales, en este caso los 120.000 euros que habíamos obtenido del vídeo anterior. A la vez, el activo, pasivo y patrimonio neto se pueden clasificar, se pueden ordenar de la siguiente manera. Si empezamos por el activo, el lado izquierdo de nuestro balance, podemos dividirlo en activo corriente y activo no corriente. Como podéis intuir, el activo corriente es aquel que de alguna forma es efectivo o bien se transformará en efectivo en un corto periodo de tiempo, habitualmente en un periodo inferior a un año. Si nos fijamos en el inventario, por ejemplo, lo normal, lo que esperamos es que Cristina venda esos libros y por lo tanto obtenga dinero en efectivo a cambio. Es decir, que ese inventario dentro de poco tiempo se transformará seguro en caja. Por eso forma parte del activo corriente. En cambio, el activo no corriente no esperamos que se transforme en caja en un corto periodo de tiempo, sino que el objetivo es que se quede en la empresa durante un periodo de tiempo mucho más largo. Habitualmente, por convenio, clasificamos como activo no corriente aquellos cuya duración se prevé sea superior a un año. Si nos fijamos ahora en el lado derecho del balance, nos encontramos con el pasivo y patrimonio neto. El pasivo, en primer lugar, se puede distribuir, se puede clasificar exactamente de la misma forma con la que hemos clasificado el activo. Es decir, una parte a corto plazo y una parte a largo plazo. Eso que denominaremos pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente, como os podéis imaginar, es aquel que la empresa espera devolver o tiene que devolver en un periodo más o menos corto, habitualmente inferior a un año. Si pensamos, por ejemplo, en los proveedores, es evidente que les vamos a tener que pagar los libros que compramos en un plazo de 30, 40, 50 o 60 días, según lo que Cristina haya acordado con ellos. De la misma forma, también tendremos que pagar en un plazo de tiempo corto al proveedor al cual le compramos el mobiliario y el equipo. Sin embargo, también tenemos pasivos no corrientes, que son aquellos que la empresa tiene que devolver en un plazo superior a un año. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con el préstamo bancario de 20.000 euros que Cristina solicitó. Las condiciones de ese préstamo, según nos dijo, es que lo debe devolver al cabo de 3 años. Por ello, este préstamo lo clasificamos en el balance dentro de la partida de pasivo no corriente. Finalmente, el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, exactamente igual que nos ocurre en la vida diaria. Cuánto tenemos y cuánto debemos. Patrimonio es, por tanto, la diferencia entre lo que tenemos menos lo que debemos. Como hemos avanzado antes, el balance es el estado financiero más importante, porque en él se registran todas las transacciones que tienen lugar en el día a día de la empresa. Por lo tanto, es importante que destaquemos que el balance hace referencia a la situación financiera de la empresa en un momento determinado en el tiempo. Por ello es fundamental, siempre que veamos un balance o siempre que elaboremos un balance, especificar la fecha. En nuestro caso, este es el balance, esta es la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre del año 0. Dejadme que hable muy brevemente ahora sobre la ordenación del balance. El criterio que de alguna forma hemos seguido para elaborar nuestro balance es el que habitualmente siguen la gran mayoría de países anglosajones. Es decir, el activo corriente arriba, el activo no corriente abajo, y exactamente lo mismo en el lado derecho. Es decir, ordenamos el balance de más liquidez a menos liquidez, siendo lo primero, evidentemente, el efectivo. De la misma forma, en la parte derecha,
Tenemos lo más exigible al principio, es decir, aquello que tenemos que devolver a corto plazo, seguramente los proveedores, y lo menos exigible en la parte de abajo. Obviamente lo menos exigible será siempre el capital que han invertido nuestros accionistas, los cuales no esperan que les devolvemos nada a corto plazo. No obstante, en otros países, como suele ocurrir en Europa continental, el balance se ordena totalmente al revés. Es decir, en el lado izquierdo tendremos los activos no corrientes en la parte superior y los activos corrientes en la parte inferior. Lo estamos ordenando, por tanto, de menos liquidez a más liquidez. Y exactamente lo mismo ocurre en el pasivo, que estaremos ordenando de menos exigible, por tanto el patrimonio neto, a más exigible, por tanto el pasivo a corto plazo. Lo que está claro, independientemente de cómo lo ordenemos, es que los números van a ser exactamente lo mismo, y el total, por supuesto, siempre coincidirá. Esta es la identidad básica de la contabilidad. Pues muy bien, después de haber elaborado este primer balance correspondiente al año cero, vamos a ver a Cristina y a enseñarle lo que hemos preparado para ella. Hello, Cristina. I see that you are leaving already. Oh, hey, Mark, yeah. Before I open up, I have a few errands I need to run. Okay, well, just in time. I bring you good news. I already have the summary report with the balance sheet as of December 31st, with all the transactions. Great, fantastic. Have a look. All right. I think I'm going to need some help understanding this. Well, no worries. I think that we can do that.